hermanos, vamos a comenzar entonces nuestra primera clase del día de hoy. Y a modo devocional, yo voy a pedir que abra las Biblias en el Salmo número 46. El Salmo 46, voy a leer los versículos 4 al 7. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo fue escrito, dice, por los hijos de Coré, y es un salmo que nos habla acerca de los cuidados que Dios tiene para con los suyos. Del Salmo 45 al 48 es un salmo que habla acerca del reino. El Salmo 45 habla acerca de las bodas del rey, que es claramente una profecía acerca del Señor Jesucristo. De hecho, el autor de Hebreos dice que el Salmo 45 habla de Cristo. Y aquí nosotros vemos como el rey, un rey que dice el Salmo 45 que es un rey valiente, un rey vencedor. Nosotros lo vemos acá como un rey que cuida de su pueblo. La idea del rey y el propósito del rey era cuidar de lo que estaban bajo su reino. Un buen rey nunca iba a velar por su propio bien, sino que velar por el pueblo que estaba bajo su cuidado. Y entonces acá en los versículos que nosotros leímos nos hablan de los cuidados que tiene el rey para con su ciudad. El rey sin duda es Dios. Y entonces aquí dice que del río su corriente alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Aquí sin duda se refiere a Jerusalén. Así que Dios cuida de Jerusalén, porque ahí en Jerusalén está su morada. Nosotros encontramos eso en el Antiguo Testamento, la figura esta de Jerusalén como la ciudad de Dios, que es el lugar donde Dios habita. Por eso los judíos tenían que ir a Jerusalén a adorar, porque ahí estaba Dios de una forma distinta de cómo estaba en otros lugares. Dios está en medio de ella, Dios está en medio de su ciudad, no será conmovida, Él la ayudará. Cuando se levanten las naciones contra ella, cuando bramen las naciones, dice así aquí en el versículo 6, ese bramar las naciones es cuando los ejércitos van caminando y esa bulla que van metiendo como de guerra, se refiere a eso. Dice, pero bramaron y luego titubearon. Y aquí está hablando de un pasaje que nosotros encontramos en 2 Crónicas capítulo 20, si después ustedes lo pueden buscar. Cuando vienen son los amonitas y los moabitas. ¿Sí? Vienen en un ejército contra Israel, contra Judá y Jerusalén, y el pueblo tiene miedo porque dice: nosotros no vamos a vencerlos. Y Dios les dice: déjenme que yo voy a pelear por ustedes. Ustedes háganle en cachá nomás. Lleguen y párense ahí adelante y ustedes van a ver cómo yo peleo. Y cuando el pueblo o el ejército llegó al monte donde Dios le había dicho que tenían que ir, llegaron ahí y vieron como todo el ejército estaba muerto, porque se habían puesto a pelear entre ellos. Entonces de eso habla este salmo, y de ese tipo de cuidado de Dios. Dice: dio él su voz, Dios, y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sin duda, la figura de Jerusalén en el Antiguo Testamento es una figura de la iglesia en el Nuevo Testamento. Donde hoy día habita Dios. El Nuevo Testamento nos va a decir que Dios habita en la iglesia. El Espíritu habita en la iglesia. Entonces las promesas que se hacen aquí y lo que se dice acerca de Jerusalén
te puede decir acerca de nosotros lo que creemos. Cuando dice que Dios cuida de Jerusalén, está diciendo que Dios cuida no solamente de la ciudad, sino que era su pueblo. Hoy nosotros podemos reconocer que este salmo está hablando acerca del cuidado que Dios tiene de aquellos que son suyos. Y nos está diciendo que no les van a pasar cosas malas, que no van a haber tribulaciones, porque de hecho lo dice en el versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que nos está diciendo aquí el salmista es que a pesar de que vengan tribulaciones a nuestra vida, nosotros podemos descansar, como dice el versículo 10, estar quietos y saber que Él es Dios. Nosotros no somos Dios, nunca vamos a ocupar el lugar de Dios, aunque nos gustaría muchas veces. Pero lo que nos queda a nosotros es estar quietos y reconocer que Él es Dios. Él va a estar cuidando de nosotros. Él será siempre nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista aquí entonces calma nuestro corazón. Cuando estamos en el mundo en el cual nosotros vivimos, yo creo que siempre ha sido así. Han habido problemas para todos los creyentes. El Señor Jesús lo dijo así también. En el mundo tendremos aflicciones, pero Él venció el mundo. No temamos. Debemos estar quietos y confiar y ver cómo Él es Dios y cómo Él actúa. Nos sorprende. Cuando nosotros estamos quietos y vemos cómo Él actúa, nos sorprende. Muchas veces nosotros no vemos su actuar porque queremos nosotros hacerlo todo. Pero Él continúa actuando siempre porque Él es Dios. Nunca duerme. Siempre está cuidando de aquellos que son suyos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tus grandes bondades. Agradecemos, Señor, por el cuidado que tú has tenido de nosotros durante la noche. Porque, Señor, es en la noche, Señor, que nosotros no estamos atentos a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Durmiendo, Señor, estamos indefensos. Pero despertamos, Señor, porque tú nos has cuidado. Y confiando en que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es que nosotros podemos ir a dormir y despertar, porque tú eres nuestro Dios. Agradecemos, Señor, porque tú eres cuidado, Señor, de nuestros hermanos en el camino, viajando de noche, desde Valdivia hasta acá. Pero, Señor, tú les has traído y no les ha pasado nada. Y tú muestras, Señor, tus cuidados, Señor, en eso. Te agradecemos, Señor, entonces, por todo lo que tú haces por nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros durante esta mañana. Queremos, Señor, prepararnos para servirte y servir a tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú nos seas usando con este propósito. Pero, Señor, también queremos servirte de forma eficiente y estando capacitados para hacerlo. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este momento de estudio. Para que, Señor, cuando nos corresponda el predicar, podamos hacerlo, Señor, de forma clara, pensando que lo que nosotros tenemos que hacer es solamente exponer tu palabra y que con esa confianza, Señor, nosotros podamos vivir y ser predicadores. Guíanos, Señor. También te pedimos que tú seas acompañando a los hermanos que vienen aún en camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a pasar el registro de asistencia. Nuestra primera clase hoy día comenzamos a hablar acerca de la predicación expositiva. No creo que haya sido propaganda engañosa. Las primeras 4 clases, ¿no es cierto?, que no se trataron en sí de la predicación expositiva, sino que más bien comenzamos introduciendo lo que es la predicación. Y cuando vamos a hablar acerca de predicación expositiva, vamos a hablar acerca de un tipo especial o distinta de predicación que, a mi juicio, es la que mejor o la que más nos ayuda a que nosotros podamos ser fieles al propósito que nosotros debemos tener cuando predicamos. Vamos a ver que en realidad predicación expositiva significa ser esclavo del texto. Y por eso yo creo
que es el mejor tipo de predicación. Cuando vamos a hablar de predicación, generalmente se reconocen tres tipos de predicaciones. La predicación textual, la predicación temática y la predicación expositiva. ¿A quién se le ocurre lo que sería una predicación textual? Está basada en un texto, ¿cierto? Y en realidad los nombres no nos van a ayudar mucho, porque tanto la temática como la expositiva también están basadas en texto. Bueno, nosotros decimos la temática, bueno, pero la textual y la expositiva también tienen un tema. Y en toda hay exposición. Pero lo que sí caracteriza la predicación textual es que está basada generalmente en un versículo de la Biblia y que este versículo se constituye el eje de toda la predicación. Entonces está basada en un texto de la Escritura muy corto y este texto constituye el eje de todo el sermón. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a colocar aquí con un ejemplo, quizás sea más fácil entenderlo. Aquí hay un ejemplo de sermón textual en Efesios 5:20 que dice: dando siempre gracias a Dios por todo, o gracias por todo al Dios y Padre. Entonces, vamos a aplicar solamente ese texto y vamos a exponer las palabras que forman este texto, este versículo. Entonces, lo primero que se haría con este tipo de predicación, de este sermón, es que existe el deber de dar gracias. Porque dice dando gracias. O sea que nosotros debemos dar gracias. Y luego nosotros tenemos que preguntarnos a quién tenemos que dar gracias. Y vamos a exponer por qué nosotros tenemos que dar gracias al Dios y Padre. O sea, a Dios. Y luego, ¿por qué dar gracias? Por todo. ¿Y cuándo dar gracias? Siempre. Entonces yo tomo el versículo y hago las divisiones del sermón, ocupando las frases que yo encuentro aquí, las palabras que yo voy encontrando aquí. Pero la verdad es que el contenido de la predicación yo no lo voy a sacar de aquí. Porque aquí yo no encuentro más argumentación. Entonces yo baso las divisiones del sermón en el texto, pero el contenido yo voy a tener que sacarlo de otras partes de la Escritura. Entonces nosotros podríamos decir, ¿está bien ese sermón? Sí. Nada de lo que dice aquí es falso, nada de lo que dice aquí no es bíblico. Ahora, yo voy a estar exponiendo este versículo de forma clara, con esto no necesariamente. El gran peligro de este tipo de sermón es que yo saco el texto, este versículo lo saco de todo el contexto. Pablo, cuando él dice esto, lo quiere decir en un contexto y él viene trabajando toda una argumentación para llegar a decirnos esto. Pero yo voy y lo saco. Y me olvido de lo que Pablo estaba diciendo. Y yo hablo esto de forma muy general. Entonces se transforma un poco, ¿conocen esto pan diario? ¿Sí? El pan diario yo lo saco y lo leo. Y veo ahí generalmente es la promesa para el día. Casi como el horóscopo cristiano. Yo lo leo y listo, ahí está la promesa. Pero yo no me quedo con nada del contexto. Entonces,
hay un gran peligro cuando nosotros predicamos este tipo de predicaciones. No quiero decir que siempre que nosotros prediquemos de forma textual vamos a estar equivocándonos. No, pero vamos a correr mucho peligro de equivocarnos. Vamos a tratar de colocar nuestras ideas acá porque nosotros tenemos que rellenar el sermón con algo. No puedo yo simplemente decirle a los hermanos, la predicación hoy día es que tenemos que dar gracias, que tenemos que dar gracias a Dios, que tenemos que dar gracias por todo y siempre, y listo. Yo necesito rellenar ahí el sermón. ¿Y con qué información la voy a llenar? Y ahí generalmente yo voy a estar sacando muchas veces mis propias ideas y no voy a tratar de ser esclavo del texto. La definición de sermón textual dice: sermón textual es aquel que se basa en un versículo de la Biblia y se constituye en el eje de todo el sermón. Ahora el sermón temático. En el sermón temático, el tema es lo que va a guiar el sermón. ¿Qué es lo que guiaba el sermón en el anterior? Acá, ¿qué es lo guía? El texto, el versículo. Ya en el sermón temático lo que guía es el tema, no el versículo. Entonces yo voy a dividir y voy a sacar las divisiones de la predicación, del sermón, con relación al tema, que ahí hay una gran diferencia. Y esto es entonces independiente del texto, porque en general, o en verdad yo no voy a predicar un texto. Nunca en el sermón temático yo predico un texto. Yo predico acerca de un tema. Y para explicar este tema yo voy a usar muchos textos. Entonces él no requiere un texto para predicar el mensaje. Generalmente los predicadores cuando predican de esta forma van a usar algunos de estos temas o algunos de estos versículos para leerlo al principio, pero luego ellos se van a olvidar de ese versículo que leyeron al principio y van a tratar no de explicar ese versículo, sino que solamente el tema. Por ejemplo, aquí tenemos razones, un sermón con el tema de las razones para oraciones no respondidas por Dios. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? La primera parte del sermón va a ser porque nosotros pedimos maná. Y eso va a estar basado en Santiago 4:3. Lo dice así. La segunda división, porque hay pecado en nuestro corazón. Luego, porque hay dudas acerca de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos dudas, entonces Dios nos va a responder. También porque muchas veces oramos con malas repeticiones. Y también porque podemos ser desobedientes a la palabra. Y cuando nosotros somos desobedientes, entonces Dios no responde la oración. Entonces, estas 5 divisiones ¿corresponden al tema que está tratando? Sí. ¿Y están bien? ¿Son bíblicas? Sí, también. En verdad es difícil encontrar sermones temáticos que estén bien bíblicamente. Porque si el anterior era peligroso, este es más peligroso todavía. Porque aquí yo no ocupo solamente un texto fuera de contexto, sino que yo puedo usar 5 textos fuera de contexto. Cuando yo digo voy a predicar acerca de un tema, entonces yo impongo el tema a la predicación y ya comienzo con mis ideas preconcebidas. Entonces lo que yo hago no es ir al texto y ver qué es lo que él me dice, sino que yo tengo mi idea y yo voy a la Biblia a buscar dónde está la confirmación de aquello que yo creo y aquello que yo quiero decirle a la iglesia.
Y siempre nosotros podremos encontrar confirmaciones para lo que nosotros creemos en la Biblia si no la estudiamos bien. Así que todos los herejes tienen sus textos favoritos. Si yo no estudio bien la Biblia, si yo saco textos de su contexto, de su buena interpretación, siempre voy a encontrar apoyo para cualquier cosa que yo pueda decir. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con no imponerle cosas a la Escritura. Y este tipo de sermón me va a ayudar a que yo le imponga cosas a la Escritura. Por eso yo creo que el sermón temático tampoco es bueno. Y si para que sea bueno requiere mucho estudio, más que el expositivo. Porque aquí yo no voy a tener que estudiar un texto como el expositivo, aquí yo voy a tener que estudiar estos 5 textos en su contexto. Y para poder hacerlo entonces necesito mucho estudio. Y en realidad como yo no sé necesariamente cuáles van a ser los 5, yo les voy a necesitar conocer la Biblia de forma general muy bien, para después yo poder seleccionar dónde me habla acerca de esto y yo poder ir allá y traerlo luego bien estudiado al sermón. De forma que yo no esté imponiendo nada, sino que solamente sacando ideas. Pero ahora pasamos a nuestro tema y el tipo de predicación que nosotros vamos a estar tratando de aquí en adelante. La predicación expositiva. Este caballero que está ahí se llama Albert Müller. Él tiene un libro que yo se lo recomendé que se llama Proclame la Verdad. Es un libro sobre predicación. Y entonces él define predicación expositiva como aquel tipo de predicación cristiana que tiene como propósito central la presentación y aplicación del texto de la Biblia. Todos los otros asuntos e intereses son subordinados a la tarea central de presentar el texto bíblico. Como palabra de Dios, el texto de la Escritura tiene el derecho de establecer tanto el contenido como la estructura del sermón. La exposición auténtica acontece cuando el predicador presenta el significado y el mensaje del texto bíblico y muestra con claridad cómo la palabra de Dios establece la identidad y la cosmovisión de la Iglesia como pueblo de Dios. Entonces aquí nosotros encontramos esta definición de Albert Müller y que son 4 afirmaciones que él hace acerca de la predicación. Lo primero, importante en esta definición, es el propósito de la predicación expositiva. ¿Cuál es el propósito de la persona que se para en el púlpito el día domingo en el culto? ¿Cuál es el propósito último? Es exponer el texto bíblico. No, él no quiere imponer o exponer sus pensamientos. No son otros sus intereses, que luego nos vamos a ver que hay otros asuntos e intereses que son válidos al momento de la predicación, pero que no son el principal. El principal interés es exponer la Biblia, exponer la palabra de Dios. Entonces, la predicación no comienza con el hombre o sus necesidades. Desde el liberalismo, nosotros ya hemos hablado un poquito acerca del liberalismo, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, cambió mucho lo que se llama las teorías de la predicación, las teorías homiléticas, y comenzaron a centrarse en las necesidades del hombre, en las necesidades sociales, las necesidades políticas del hombre. Y entonces el propósito de la predicación muchas veces era darle solución a esos problemas del hombre, mostrar la solución del hombre en la Escritura. ¿Sí? Si no hay nadie que vaya al púlpito y diga, no, yo no voy a predicar la Escritura. O sí hay, pero no. Pero por lo menos no en nuestro contexto. Pero a partir del liberalismo comenzó el Evangelio a centrarse en el hombre y en sus necesidades. Entonces el hombre pasó a ser el propósito último de la predicación.
Pero en la predicación expositiva no es el hombre el propósito último, es la palabra. Si yo predico la palabra y ella, ya que es viva y eficaz, ella va a trabajar en todos los hombres. Va a obrar y va a cumplir su propósito en todos los hombres. Yo no necesito hacer una encuesta aquí para saber cuáles son nuestros problemas de forma general y yo tener que entonces predicar acerca de ese problema. Y si yo predico acerca de otra cosa, entonces la Biblia no va a actuar. Yo creo que lo que yo tengo que hacer es predicar la Biblia. Y ella, porque tiene poder, porque es la palabra de Dios, va a actuar en el corazón de todas las personas. Y se va a aplicar de formas distintas, según nuestras necesidades, pero el propósito es dejar claro el texto bíblico. Y ya que el texto bíblico y la exposición, la presentación y aplicación del texto bíblico es el objetivo principal, implica un serio estudio de la Biblia. Si yo quiero hablar acerca de un tema bíblico, alguien que lleva algún tiempo en la iglesia y que es bueno para hablar, puede hablar sin estudiar. Es fácil hablar media hora. Rellenar y hablar media hora acerca de algo que la Biblia te dice es fácil. Pero cuando ahora yo digo, no, yo tengo que leer, explicar el Salmo 46, y si yo no lo he leído nunca, no puedo decir nada. Si yo no lo he estudiado en profundidad, yo me voy a quedar solamente en las cosas superficiales. Si la predicación es positiva, ya que yo me voy a centrar en un texto bíblico, requiere el estudio profundo y cuidadoso del texto y de la palabra. Y esto también presupone de que la Biblia continúa siendo relevante para nosotros hoy día. Si la Biblia no fuera revelante, si la Biblia no fuera relevante, no tendría sentido pararnos a predicar la Biblia. Quizás sería mejor leer el diario en el púlpito, que eso sería lo que es más contingente para el mundo de hoy día. Pero yo no quiero leer el diario, yo no quiero leer las noticias, las nuevas. Yo quiero leer las antiguas nuevas noticias y buenas noticias, que es el Evangelio. Entonces mi preocupación y mi foco central al predicar va a ser la exposición del texto bíblico. Y luego dice, todos los otros asuntos e intereses son subordinados a la tarea de presentar el texto bíblico. Porque pueden haber muchos intereses que yo tengo al subirme a predicar. A veces dicen, pastor, usted puede venir a una reunión, vamos a tener una reunión evangelística. ¿Puede predicar un sermón evangelístico? Entonces, ¿cuál es el interés del predicador en ese momento? Que las personas se conviertan. Generalmente cuando le hacen ese tipo de llamado, dicen porque van a haber muchas personas nuevas que no conocen el Evangelio. Generalmente igual llegan los de la iglesia. Y más que todos los de la iglesia. Pero entonces el propósito ahí, hay un propósito de convertir personas, o de que las personas entiendan el Evangelio. Evangelizar. Pero ese propósito, que es bueno, debe ser subordinado a la explicación de la palabra y a la exposición de la palabra. Si yo no la expongo, entonces este propósito de aquí no puede estar aquí arriba. No puedo evangelizar sin exponer la Biblia. Yo voy a evangelizar, ¿cómo? Exponiendo la Escritura. O voy a buscar la edificación de los hermanos. O cualquier propósito que yo pueda tener que buscar, el compromiso de la iglesia. Yo no puedo buscar compromiso a expensas de no predicar la Escritura. Entonces, el propósito final y último es la exposición de la Escritura. Y todos los otros asuntos e intereses
son subordinados a la tarea central de presentar el texto bíblico. Lo que yo quiero que las personas hagan cuando me escuchan es que conozcan mejor el texto que yo les prediqué. Que lo conozcan mejor y que sepan cómo aplicarlo a sus vidas. Como tercer punto, como palabra de Dios, el texto de la Escritura tiene el derecho de establecer tanto el contenido como la estructura del sermón. Ya que la palabra de Dios es lo que vamos a predicar y tiene autoridad, es el texto bíblico lo que me dice aquello de lo cual yo voy a predicar. Yo no le impongo algo al texto para que él diga lo que yo quiero, no. Yo tengo que decir lo que el texto quiere que yo diga. Y para eso yo necesito entonces estudiar el texto y entender qué es lo que el autor original estaba queriendo informar, decir a aquellos que lo iban a leer en primer lugar. Entonces, el contenido tiene que estar determinado, antes que todo, por la Biblia, por la palabra. Yo parece que les comenté en la clase anterior, yo predico libros completos. Si yo estoy predicando en la iglesia el Evangelio de Juan, y llego el domingo y los hermanos ya saben dónde voy a predicar. Entonces, si llega un domingo y yo predico algo, y los hermanos dicen, el pastor está enojado, porque nosotros hicimos esto. No sé, por decirlo dar un ejemplo. Y digo, hermano, yo no elegí lo que iba a decir hoy día. Yo prediqué el texto nomás. Ahora, al que le quepa se pone el poncho, ¿cierto? Pero yo no le impuse nada al texto. Si yo predico bien, yo no le impongo nada al texto. Yo dejo que el texto hable. Y el contenido entonces de la predicación va a estar determinado no por el predicador, sino que por el texto. Pero no solamente el contenido, sino que la estructura y la forma del sermón también está determinada por el texto bíblico. ¿Cuántos puntos tiene que tener un buen sermón? 3. Muchas veces dice un buen sermón tiene que tener 3 puntos. Entonces yo tomo un párrafo de la Escritura, se llama una perícope, luego lo vamos a ver eso. Yo tomo un texto bíblico y voy a tratar de dividirlo en 3 partes para poder predicar un buen sermón. Pero muchas veces yo no tengo cómo dividir naturalmente un texto en 3 partes. Vamos a ver un ejemplo. El Salmo 110, por ejemplo, se le divide en 2 partes de forma natural. Ustedes van a hacer la tarea un ratito más. Ya les dije, les soplé les soplé la respuesta. Bueno, ustedes van a decir por qué. Pero la estructura del sermón entonces también la del texto bíblico. Yo no le impongo una estructura. Siempre que ustedes se encuentren con un pastor que toda la semana predica un sermón de 3 puntos, ese pastor está imponiéndole la forma al sermón, al texto. A veces hay textos que son con 4 divisiones, a veces 5 divisiones. A veces una sola división, no hay divisiones. Pero no podemos nosotros imponerle divisiones al texto. A veces se dice en la teoría homilética, dice, cada una de las divisiones debe ocupar el mismo tiempo. 10 minutos en la primera división, 10 minutos en el segundo, 10 minutos en la tercera. A veces una división me ocupa 5 versículos y la división siguiente es 1 versículo. Si yo digo tienen que ocupar el mismo tiempo, le estoy imponiendo también una forma
a el texto bíblico. Entonces, los 5 versículos los resumo harto, y ese versículo solo lo expando harto y relleno harto para que me ocupe en lo que en la teoría debiera ser. No, nosotros creemos que es el texto bíblico que determina tanto el contenido como la estructura de la predicación. Luego vamos a ver que todo sermón tiene una estructura. Y es bueno que nosotros demos una estructura a los sermones, siempre y cuando respetemos el texto bíblico. Y finalmente, dice que la exposición auténtica ocurre o acontece cuando el predicador presenta el significado del mensaje, el significado y el mensaje del texto bíblico, y muestra con claridad cómo la palabra de Dios establece la identidad y la cosmovisión de la iglesia como pueblo de Dios. ¿Cuándo ocurre la verdadera predicación? ¿Es suficiente que yo dé el significado del texto bíblico? Pablo quiso decir esto, y esa es mi predicación. Solamente lo que Pablo quiso decir para su tiempo. No. La predicación tiene que incluir la aplicación del mensaje para nuestro día. O sea, el mensaje para todos los tiempos. Quizás había un mensaje para ese tiempo, y nosotros leímos recién el Salmo 46. ¿Cuál es el mensaje para el tiempo en el cual fue escrito el Salmo 46? Para que las personas que vivían en Jerusalén no tuvieran miedo. Pero si yo llego solamente hasta ahí, hasta decir que el mensaje era para las personas de Jerusalén, ¿qué me importa a mí si yo vivo re lejos de Jerusalén? Si yo voy a sacar la aplicación, el mensaje para todos los tiempos, y como yo de forma correcta, a la luz de la interpretación del Nuevo Testamento, interpreto que este texto también está hablando del cuidado de Dios para la iglesia, la Nueva Jerusalén. Entonces, si yo no traigo esta parte del cuidado para los días de hoy, no estoy haciendo una correcta predicación expositiva. Me estoy quedando con el significado y no con el mensaje del texto. Y que lo que las personas quieren cuando van el domingo a la iglesia, y lo que necesitamos es saber cómo podemos aplicar el texto al día de hoy. Yo no voy simplemente a una clase de historia. Yo voy a que Dios me hable para que yo pueda vivir hoy día. Sin explicación del significado no hay predicación. Sin la aplicación o sin el mensaje no hay predicación expositiva. Toda predicación expositiva tiene que incluir, al revés. Sin explicación no hay exposición. Sin aplicación no hay predicación. La predicación siempre incluye la aplicación de la palabra. Y también muestra con claridad cómo la palabra de Dios establece la identidad y la cosmovisión de la iglesia como pueblo de Dios. El predicador debe dejar claro que es Dios, por medio de la Escritura, quien nos enseña el cómo nosotros debemos vivir y pensar en el día de hoy. Que Dios es quien tiene autoridad para decirnos quiénes somos y cómo debemos ver el mundo en el cual nosotros estamos insertos. Si nosotros no hacemos esto y no decimos a la gente cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos pensar, no estamos predicando. Por lo menos no de forma expositiva. ¿Alguna pregunta con relación a eso? ¿No? ¿Claro? Aquí tenemos otro autor que se llama John Broadus. John Broadus fue un pastor bautista, entiendo que comienzo del siglo XX. Él escribió un libro que fue traducido al español que se llamaba Un tratado acerca de la predicación, pero ya no se encuentra. Yo traté de buscarlo por muchas partes, no se encuentra. Y se supone que es el texto clásico de predicación. Y él dice, el sermón expositivo
puede ser definido que extrae del texto sus divisiones y la exploración de esas divisiones. En la práctica, los principales puntos y subdivisiones del sermón vienen frecuentemente del texto. En otras palabras, todo el contenido del pensamiento viene de las Escrituras. Entonces, la definición anterior está más bien basada en lo que es la filosofía de la predicación, y esta es la definición más bien práctica, que apunta hacia las divisiones del texto. Y dice que entonces las divisiones y la exploración, la explicación de esas divisiones debe ser extraído siempre del texto mismo. En el sermón textual nosotros sacamos la división del texto, pero la explicación no la sacamos del texto. Tenemos que ir más allá. Nosotros en el sermón expositivo nosotros vamos a traer la explicación de esa división desde el texto mismo. Entonces, en la práctica, dice Probados, los principales puntos y subdivisiones del sermón vienen del texto mismo. Todo el pensamiento de la predicación debe ser extraída de la Escritura. Abran el Salmo 110. Bueno, los creyentes trajeron Biblia. Andan desalmados. No, si la Biblia también vale en el celular, continúa siendo Biblia. Si no, antes de la imprenta no había Biblia, eso es mentira. ¿Sí? Una vez sí leí que, yo creo que eso es verdad, que uno no tiene que ocupar más tiempo en la introducción que después de la exposición de la palabra. Eso sí que no es bueno. Ocupe, por ejemplo, 40 minutos, no estoy exagerando, pero más tiempo en la introducción que en la misma exposición de la palabra. Claro, porque si no deja de ser introducción. Si la introducción es toda la predicación, claro, reemplaza el sermón. Pero si la introducción es parte de la predicación, es parte importante de la predicación. Y tiene que ser bíblica también, o sea, tiene que estar centrada en... La introducción no es hablar media hora acerca de lo que está pasando en el mundo durante la semana. Y ahora entonces vamos a comenzar la predicación. La predicación es llamar la atención para el texto bíblico y la enseñanza del texto bíblico. Luego lo vamos a ver. Ya, pero lean ahí el Salmo 110. Yo les dije que hay dos divisiones. Y ustedes me van a decir que sí. ¿Cuáles son y por qué?
¿Encontraron las dos divisiones? Por lo menos veo en el versículo 7 como que hacen un cambio de pensamiento. En el versículo 7 hay un cambio. Sí. Ya. ¿Qué más dicen? En el 5. Yo digo, del 1 al 4 hay una y del 5 al 7 hay la otra. Del 1 al 4 y del 5 al 7. ¿Por qué, Luis? Porque yo, no sé, según entiendo, del 1 al 4 está diciendo lo que va a ser, por decirlo así, y del 5 al 7 lo que, de la forma en que ahora lo está haciendo. No sé si... Pero el 6 dijo, juzgará entre las naciones, llenará de cadáveres, quebrantará, y también hay un futuro. Yo veo del 1 al 5 porque del 1 al 4 en el 1 hace una invitación. ¿Ya? Y en el 5 como que se cumple la invitación. En el 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a tu diestra. Y en el 5 dice, el Señor está a tu diestra. ¿Ya? Dice en el 1 y después del 2 en adelante habla acerca de lo que está haciendo. Ya. Como que el 1 y la promesa. Fíjense, el texto para mí es clara, que hay la división del 1 al 3 y luego del 4 al 7. ¿Alguno lo había pensado así? ¿No? ¿Nadie? Fíjense que el versículo 1, ¿cómo comienza? Dos primeras palabras. Jehová dijo. ¿Cómo comienza el 5? El Señor está. No. ¿Cómo comienza el 4? Juró Jehová. El versículo 1 comienza, Dios dijo, y hace una afirmación de lo que Dios dijo. El versículo 4 comienza, juró Jehová, y no se arrepentirá, y luego la afirmación de lo que él juró. Entonces nosotros encontramos en el versículo 1 y en el versículo 4 directamente las palabras de Jehová. El salmista está citando a Jehová. ¿Lo ven? Jehová dijo, después juró Jehová. Entonces eso ya me permite ver una estructura en el Salmo. Si yo le pongo atención, está claro aquí que encontramos dos citaciones de lo que Jehová dijo. Porque fíjense que en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el versículo 2 ya comienza a hablar de otra forma. Ya no está hablando lo que Dios dijo. Ahora son las palabras del salmista. Dice, Jehová enviará desde Sion. Ya no es entonces Jehová hablando, sino que el salmista está diciendo lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Entonces encontramos la cita y luego la promesa. Y si vemos el versículo 4 en adelante, también encontramos aquí 1, 2, 3. La cita en el versículo 4 y la promesa del versículo 5 al 7. Se repite la misma forma de los versículos 1 al 3, se repite en el 4 al 7. Cita, promesa, cita, promesa.
Entonces, cuando yo voy a predicar el texto, yo no puedo dividir este texto en 3 partes. No tengo cómo. El mismo texto me da la estructura y yo saco las ideas del texto. Ahora, ¿cuál es la primera afirmación que hace Jehová? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí no es claro, pero está haciendo una afirmación acerca del reinado del Señor de David. Siéntate a mi diestra, porque luego dice que va a estar con vara de poder, o sea que está ocupando el lugar de gobernante, ya que los enemigos por estrado, que es el lugar de abajo del trono, donde se colocan los pies en el trono. Entonces la primera división habla acerca de un rey que gobierna, vamos a poner un gobernante. Y la segunda afirmación que hace Dios, ¿cuál es? Tú serás sacerdote para Serás sacerdote. Tú eres. ¿Cómo? Tú eres. Tú eres, para siempre. ¿Cómo? hermano del 60. Sí, ese bueno. Si no es 60, no. Tú eres sacerdote, por lo menos la Biblia dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Esa de 1808? 1865. ¿Qué dice? Tú serás. Tú serás. En verdad, el hebreo es muy difícil de traducir porque no tiene como nosotros el pasado, el presente y el futuro. Y debe conjugar los verbos según el contexto. Entonces, puede significar tanto presente como futuro. Sí, está en cursivo en todo caso, y serás. Ya. Seguramente. Después lo podemos ver ahí, cómo está. Pero igual la interpretación va a ser por el contexto, así que da lo mismo. O sea, no da lo mismo, pero no es simplemente saber qué palabra ocupa para saber si en la forma. ¿De qué está hablando el Salmo 110? ¿De Jesús? ¿Por qué? No, del Señor de David. Está hablando del Señor de David. Porque dice que es un salmo que fue escrito por David, dice el título, Salmo de David. Esa es información que ya nos sirve. Ahora, ¿quién es el Señor de David? El Señor Jesucristo dice que es Él. ¿Cómo David le va a decir a uno de sus hijos que es su Señor? Es impensable. Y esa es la argumentación de Jesús con los fariseos. Y luego me parece que es Pedro quien cita este salmo hablando acerca de Jesús. ¿Sí? Abajo hay del salmo, abajo, no sé, en el 110, 4, al lado del que si es, sale el B. Sí. Y yo estaba acá abajo en los versículos que hacen referencia, y ahí habla de Hebreos, y Hebreos 6:20 hicieron de Jesús, el con nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros encontramos dos afirmaciones del Nuevo Testamento, encontramos, me parece que son 3 o 4, porque el Salmo 110 es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, que nos hablan directamente de que el Señor de David es Jesús. Entonces este salmo no está hablando de ningún hombre del tiempo de David. Ninguno podía ser Señor de David. Salomón no fue el Señor de David. Sino que este es un salmo que está hablando siempre de forma profética y mesiánica. Y nos está hablando acerca de dos oficios de Jesús. Jesús es rey y él es sacerdote para siempre. Y entonces nosotros aquí encontramos las promesas que son bien similares, o sea que su gobierno como rey
y su labor como sacerdote están bien unidas. Como sacerdote, él va a... Qué interesante. Como sacerdote va a quebrantar las cabezas. Que no podría atribuirlo más a un rey que a un sacerdote. Y ahí está el trabajo de cómo como sacerdote quebrantará cabezas, por ejemplo. Pero estamos acá para hablar acerca de la estructura. Entonces, la estructura debe ser esclava del texto. Esa es la idea. La estructura debe ser esclava del texto. El contenido también es esclavo del texto. No quiere decir que yo no puedo usar entonces otros textos. No, yo puedo usar otros textos. Pero ellos no me van a dar la idea de mi predicación. Yo podría predicar sin usar otro texto, además del que estoy poniendo, podría hacerlo. O lo puedo usar otro texto como ilustración, o que me ayuden en la explicación. Pero lo central es el texto que estoy poniendo. Alguna vez a la persona le gusta, no, es que me gustan esos sermones donde se usa toda la Biblia. Y es posible usar toda la Biblia sin decir nada. Si lo que tiene que quedar claro es la exposición de ese texto. Si otros textos me ayudan, qué bueno. Pero esto de aquí es donde yo me tengo que centrar. ¿Sí? Solo como comentario, en la mañana desperté porque pasaron los católicos y bueno, el mes de María dice, ruega con nosotros María. Entonces, no sé, en la Biblia, o sea, en ninguna parte sale que ella es intercesora. Entonces, ¿de dónde se basa? No sé, ¿de dónde se en la Biblia va a sacar que María intercede ante el Padre? Okay, acuérdense que los católicos no funcionan como nosotros. La tradición. Claro. Pero ellos no necesitan que la Biblia lo diga. Si la tradición lo dice, está bien también, porque está al mismo nivel que la Escritura. Entonces, para nosotros no lo dice la Biblia. Entonces no. Para el romano no. Si lo dice la tradición, tiene lo mismo. Si total, la iglesia que creó la Biblia, para ellos. Por lo tanto, la iglesia puede continuar diciendo verdades fuera de lo que están en la Escritura. Son continuistas los católicos. Una revelación. ¿Cómo? Una revelación. Sí, pues, casi el Papa es inspirado cuando él habla desde la cátedra. Entonces ahí la estructura del sermón del Salmo 110, son las divisiones. El Señor de David es rey y el Señor de David es sacerdote. Dos oficios del Señor de David, el tema. Y ahí nosotros podemos después aplicar este texto. Él como rey está gobernando. Gobierna con vara de hierro, dice el Salmo 2, también dice que gobierna con vara de hierro. Apocalipsis 12 también dice que él gobierna con vara de hierro. Y cuando dice que gobierna con vara de hierro, o sea que nada se le escapa. ¿No es lo mismo que el centro de justicia? Puede significar lo mismo, pero por lo menos la frase se ocupa en esos dos textos, en esos otros dos textos. Que también, pues, el centro de su justicia también sería podría ser la vara también. No sé, habría que verlo mejor. Pero cuando dice que gobierna con vara de hierro, no es un rey débil. Tanto el Salmo 2 como el 110 muestran las victorias del ungido de Dios. Dice que el Salmo 2 dice que se reirá de aquellos que se levantan contra él y los juzgará. Entonces, en estos momentos donde nosotros vemos atentados y vemos estas cosas que uno dice, a lo mejor estoy esperando que Cristo pueda reinar en esta tierra, y parece que no estuviera reinando. El Salmo nos dice que Él está reinando.
y que nosotros tenemos que confiar en su gobierno. Nunca, no hay nadie que se haya levantado contra él y que pueda sobrepasar su gobierno. Él siempre está reinando. Y luego en su obra de sacerdote está relacionado con nuestra salvación. Sacerdote del orden de Melquisedec, que es el sacerdote del pacto de gracia, del nuevo pacto. No es el sacerdote de la antigua alianza de Aarón, es de otro orden. Melquisedec es anterior a Aarón. Lo encontramos en Génesis 10, 12, por ahí al principio, de la historia de Abraham. Y luego lo encontramos de nuevo en Hebreo. Y nos dice, lo mismo que dice acá, que Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. No de la antigua alianza, de la ceremonia y del sacrificio que duraba un poquito tiempo. Sino que este nuevo sacrificio, siendo sacerdote igual, pero un nuevo sacrificio que dura para siempre, donde Él se entrega, es que al mismo tiempo el sacerdote como el sacrificio. Génesis 15. Génesis 15. 14, pues. Los 18 de Melquisedec, ¿no? También aparece en 3 lugares. Hay Génesis, Salmo 110 y luego el libro de Hebreo aparece varias veces nombrado Melquisedec. Que no sabemos nada más de Melquisedec. Es una figura un poco extraña. Algunos intérpretes han dicho que es Jesús en el Antiguo Testamento. Pero interesante, ya ahora yo me quiero ser más profundo. Melquisedec, el Génesis dice que es Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec significa el rey de justicia. Y rey de Salem se dice Melech Shalom, Salem, que significa rey de paz. Que dice entonces Melquisedec, el rey de Salem, el rey de justicia y el rey de paz. Y nosotros encontramos frases así refiriéndose al Señor Jesucristo. Si Melquisedec es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. No sé si es Cristo en el Antiguo Testamento, pero es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Si no tiene padre ni madre, ¿qué es eso? Bueno, que no tenía el linaje de sacerdote. Pero una figura entonces que nosotros vamos a tener que estudiar en qué significa. Y ver cómo entonces esta orden es una orden específica acerca del Señor Jesucristo. Un tipo distinto de sacerdote, no como los de la antigua alianza. Ellos lo prefiguraban, pero él era distinto. Y entonces nosotros vamos a poder traer mucha información a nuestra predicación basado en ¿qué? En el Salmo. Yo voy a sacar información de otros lugares, pero todo está acá. Lo demás me va a ayudar a que yo pueda exponer ese Salmo. Entonces después yo termino el Salmo y es clarito lo que significa y cómo yo lo puedo aplicar para mi vida hoy día. Y respeté el texto, respeté el mensaje, respeté la estructura. Entonces yo estoy siendo fiel al texto. Y yo fui entonces esclavo del texto. Consulta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo una predicación textual podría ser una buena predicación entonces? ¿O eso no es posible? ¿O sí es posible? Dios obra de forma que nosotros no entendemos. Si usó una mula, si usa lo necio del mundo, él incluso puede usar el sermón más mal estructurado de la historia y usarlo para los fines que él quiere. De eso nosotros no tenemos duda, porque Él es Dios. Pero nos va a ser más difícil la tarea de ser fieles al texto, el predicar de forma textual y temática. No quiere decir que Dios no va a actuar, Él puede actuar. Nos va a ser más difícil para nosotros como predicadores y le puede ser también más difícil a las personas para después poder entender y recordar el texto.
Parte de nuestra tarea como predicadores es también enseñar a la iglesia cómo ellos deben interpretar la Biblia. Porque yo no soy el único que interpreta la Biblia en la iglesia. Todos tienen que aprender a interpretarla. Entonces cuando yo estoy predicando, no estoy colocando en la pizarra cuáles son los pasos que yo usé para llegar a lo que estoy diciendo. Pero yo mucha de la información la estoy llevando a la iglesia para que ellos puedan ver lo mismo que yo veo. Porque yo no me tengo que colocar como yo el ungido, yo soy el único que consigo ver en la Biblia, eso que nadie más ve. Yo tengo que mostrar a la iglesia que lo que yo veo está ahí y que ellos también pueden verlo. Y predicar entonces de forma expositiva me va a ayudar a hacer eso. Y además no voy a estar usando de forma artificial los textos de la Escritura. Por ejemplo, estaba buscando explicaciones o ejemplos de sermones textuales. Jehová es mi pastor. Entonces, un énfasis en la palabra es. ¿En qué tiempo verbal es? ¿En qué tiempo verbal ocurre? Es presente. Entonces mi relación con Jehová, mi pastor, es presente. ¿Está diciendo eso el Salmo? Pero también el mismo énfasis en la palabra es para decir que es segura. Porque no dice puede ser, dice que es. ¿Eso está diciendo el Salmo? No. Es verdad que mi relación con el pastor es presente y es segura, es verdad. Y yo puedo poner lo que la Escritura me dice acerca de ambas cosas, pero yo no estoy predicando el Salmo. Yo impuse dos ideas verdaderas al texto. Y porque son dos ideas verdaderas, dos ideas bíblicas, les pueden ayudar a los hermanos. Pero yo les estoy ayudando a comprender el texto. Y como decíamos, nuestro énfasis principal está en la exposición del texto bíblico. Entonces, ¿puede haber una predicación textual que sea una buena predicación? Sí, va a ser difícil, pero puede haber. Hay buenos predicadores que predican de forma textual. Yo no puedo predicar un sermón en un versículo, hago 5 minutos y me falta información. No estoy acostumbrado a eso. Siempre prediqué de forma expositiva. Pero alguien podría, sí podría, de forma temática también. Pero de forma expositiva me ayuda, me da los medios para que yo no pueda arrancarme del texto, que es un gran problema. O sea, la predicación expositiva me esclaviza al texto bíblico. Una consulta. ¿Sí? Antes, por ejemplo, preguntando ¿no? con respecto al lugar de la predicación temática, por ejemplo, Albert Mohler, igual yo lo he visto predicando temático, ya en las conferencias, su causa, por ejemplo, ahí no es expositivo, sino que es temático. ¿Cuál es ese lugar? ¿Está bien desde su punto de vista, obviamente, si es correcto? Y si es correcto, ¿en qué sentido se puede validar, digamos, o puede ser útil a la luz de lo que Albert Mohler leímos que decía con respecto a la predicación expositiva? ¿Cómo podemos aplicar eso? Como les decía, no por ser temática es mala. Si me piden hablar acerca de la justificación en la Biblia, yo voy a tener que tratarlo de forma temática. Lo que sí, si me pide alguien que yo hable sobre la justificación en la Biblia, yo digo, bueno, pero no voy a predicar, voy a hacer una clase. Y que es válido también, pero no es predicación, para mí. Las clases tienen una función en nuestra vida, claro que tienen una función también, y también pueden ser aplicativas, pero es algo distinto. Requiere un trabajo que incluso muchas veces puede ser mayor que la preparación de la predicación expositiva. Si yo quiero ser fiel en la predicación textual y en la temática, voy a tener que trabajar mucho para poder ser fiel al
texto o a la idea que estoy predicando. No necesariamente voy a estar mintiendo si predico de forma textual o temática, pero no me va a ayudar. La estructura no me ayuda para que me sea fácil y para que yo no me pierda en la predicación. Tiene su función y es válido también, sí, no hay ninguna duda. Tiene su espacio. Y tiene su espacio, claro. Por ejemplo, estas conferencias no son cultos. Claro. Sí, pensaba en eso igual de que claro, un culto, estamos hablando de una iglesia local, con una continuidad. Claro, es distinto. Una conferencia es como un evento puntual. Ahí podría tener su espacio la temática. Sí, tiene su espacio. Nosotros, por ejemplo, en las escuelas dominicales, nosotros tenemos escuela dominical y culto. Dos cosas que entendemos como cosas totalmente distintas. Generalmente en la escuela dominical hacemos clases. Y en la predicación, o sea, en el culto hay predicación. Y cuando yo enseño en una, es distinto como enseño en la otra. Cuando hago clases tenemos preguntas, en la predicación no, es otra cosa. Ahora otra pregunta, sí, con respecto a la expositiva. Cuando se predica expositivamente en el púlpito, en un culto, ¿se debe llevar o se debe hacer la exégesis o en el púlpito o ya con la exégesis que hice en mi estudio, yo voy con la explicación del mensaje, pero ya a ver, porque cuando uno trata de hacer la exégesis, trata de interpretar correctamente el pasaje, todo, yo voy con la certeza y le digo a la gente lo que yo ya vi en el texto. No sé, a ver. Sí, mi profesor de homilética decía, hacer la exégesis es como preparar el almuerzo. Pero cuando yo voy al púlpito, yo no voy con las ollas, yo voy con el plato listo. ¿Qué quiere decir eso? La exégesis yo la hago en mi escritorio, la hago en mi oficina. Cuando yo voy a predicar, yo no voy a comentarle al hermano, a no ser que sea muy necesario para que quede claro algo. Yo no voy a comentarle acerca del griego, del hebreo. Algunas veces sí, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Si nosotros no entendemos el griego ahí, porque dice las 3 veces me amas, si no vamos al griego, no lo vamos a entender. Porque es como que Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te quiero. Dígale eso a su esposa. Entonces le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, sí, Señor, yo te quiero. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y ahí Pedro como que se siente mal, ¿no? Como que en realidad el Señor Jesús, al cambiar la palabra que le está usando en griego, entonces tú no me amas. Tú tienes un grado que es inferior. Pero en nuestra Biblia en español dice solamente te amo. No muestra ninguna diferencia. Entonces ahí yo sí, cuando voy a explicar el texto, hermano, ¿sabe qué? Aquí en el griego hay una diferencia que nosotros en el español no podemos notarla. Ahí es necesario, pero no siempre es necesario. Casi nunca es necesario. Nuestra Biblia en español nos dan casi toda la información que nosotros necesitamos. O por lo menos para entenderla en el púlpito, para estudiar para el sermón es necesario poder usar las lenguas originales. Nos van a ayudar, nos van a enriquecer mucho nuestra predicación. No es necesario, es muy útil. Si no la sé, yo puedo predicar con la Biblia en español, también no voy a perder tanto. Pero entonces yo no voy a traerle a los hermanos todo el trabajo que yo hice, porque además todo el trabajo que yo hice es muy largo. Lloyd Jones decía que para preparar una predicación, él usaba, parece que 30 horas. 30 horas significa casi una semana de trabajo. Así como yo, el resumen de las 30 horas, la resumo en 30 minutos. No puedo llevar yo todo lo que hice durante la semana.
y le traigo el texto o la predicación ya lista. Lo que sí yo tengo que mostrar a la iglesia de forma clara cómo yo llegué a esas conclusiones. No les voy a citar todo lo que leí, no les voy a citar todas las palabras griegas, pero sí a la conclusión a la cual llegué y por qué llegué a esa conclusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo, respecto a la estructura del sermón, hay, bueno, el otro día en una iglesia era como, no era una iglesia, no sé si ubica la escuela Lampa. El otro día leí un titular de algo, no sé. Son como que enseñan a predicar o a dar exposiciones de la palabra. Y recomendaban mucho y le dieron casi el mayor énfasis al tema de los quiasmos, de los paralelismos que tiene la Biblia y de hecho recomendaban que en base a eso uno hiciera la estructura. Introducción, conclusión y el quiasmo. Entonces, ¿es tan así? O para contar más la pregunta, ¿todo texto tiene su quiasmo o hay que buscarlo, hay que ir como en eso? No. ¿Sabe lo que es el quiasmo? ¿No? El quiasmo es una figura del lenguaje muy usado en la literatura hebrea, donde se usan mucho las repeticiones. A, B, C, B, A. Nosotros encontramos muchos textos de la escritura que funcionan así. Lo mismo que dice acá, lo dice acá, lo de acá, lo de acá, y generalmente este punto de acá es el tema más importante. Pero no toda la escritura va a estar escrita de esta forma. Por eso yo estoy diciendo, la escritura tiene que darla el texto y no yo imponerla al texto. Si yo me encuentro con un pasaje que está escrito de esta forma, yo voy a tener que darle este tipo de estructura también. Y ahí, por ejemplo, no voy a poder usar la lineal, el versículo 1 dice esto, el 2 dice esto, el 3. No, este de aquí dicen esto, esto de aquí dicen esto, y este es el tema central. Y lo voy a tratar de esa forma, 3 puntos, por ejemplo, si fuera así. Hay campos que son más largos. Pero si está el texto, está en un quiasmo, yo tengo que entenderlo así y usarlo así, darle esa estructura. Si no, yo no tengo cómo imponerle la estructura de quiasmo a textos que no los tienen. A veces, por ejemplo, Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? 176. 176. ¿Se han dado cuenta que está dividido en varias partes? Aquí son 22. 22 por 8. 160. Sí, 170. Sí. Está dividido en 22 partes. 8 versículos cada una. Todo. Exactamente, 8 versículos cada uno. En mi Biblia, todas las divisiones tienen un título. Dice Aleph, la primera, después dice Bet, después dice Gimel, Dalet, Het, Vav. ¿Qué es eso? Es el alfabeto hebreo. Y la verdad es que los primeros 8 versículos, todos comienzan con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Los siguientes 8, todas las líneas comienzan con el Bet. Nosotros a eso le llamamos acróstico. Hay varios salmos que están escritos de esa forma. Entonces yo entiendo aquí que el Salmo 119 tiene esta estructura. De 8 en 8 versículos hay divisiones. Entonces yo no puedo ir y predicar del versículo 1 hasta el versículo 11. Rompí la estructura del texto. Porque del 1 al 8 hay una división que es clara. Del 9 al 16 es otro. Y generalmente van cambiando los temas. Entonces, si yo voy a predicar, nunca voy a predicar el Salmo 119 completo. Yo ya sé que cuando voy a predicar el Salmo 119 voy a predicar 8 versículos.
predicando los días miércoles en la iglesia en los Salmos. Voy en el 46. Ahí cuando llegue al Salmo 119 me voy a demorar 22 semanas en predicarlo. Entonces, ahí sí requiere el entendimiento del hebreo o de una buena introducción al libro o al Salmo que me diga de esta división. Si no, yo me voy a correr el riesgo de imponerle cosas a los salmos que ellos no dicen. Yo no sé, no es por casualidad, nada ocurre por casualidad, pero tengo una Biblia que a mí me encanta porque trae muchas veces las divisiones, por lo menos en las cartas. Me las marca con el versículo, me lo coloca en negrito. Pero esta es una Reina Valera y esta me la trae así bien. Me marca con negrito las divisiones de los textos. Los párrafos, pero no necesariamente los párrafos, sino que hace divisiones como de ideas y bien buena división. Eso ayuda. Si yo no sé el texto griego, si no tengo el texto griego, si no sé griego, tengo que buscar alguna forma de saber dónde comienza una idea y dónde termina. Y ahí esa Biblia me puede ayudar. Porque a veces yo voy predicando, y yo creo que se para en el versículo 20 cuando en realidad la idea seguía hasta el 22 y me faltaron 2 versículos para poner bien la idea. Yo necesito poder tomar la idea que se viene trabajando y tomarla de principio a fin, y eso es lo que voy a exponer. El 16 un ejemplo que hay todo un argumento anterior a... Claro, al anterior y posterior. Claro. Y si yo separo Juan 3:16, puede que signifique cualquier cosa. Si yo no lo leo al contexto del capítulo 1, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero los que creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por sangre, no por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de hombre. O sea que Juan empieza desde el capítulo 1 diciendo, no es solamente para los judíos, es para el mundo. En ese contexto podemos entender ahí la palabra mundo, de Juan 3:16. O por ejemplo en Efesios capítulo 5, hay muchas Biblias que se equivocan. ¿Ustedes tienen una división después del versículo 20? ¿Entre el 20 y el 21? ¿No? Pero sí. Sí. Hasta el 20 al 21. Muchos tienen un título que dice someteos los unos a los otros. La idea de Pablo es bien anterior. Comienza, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hablando con vosotros, o entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros. Ese someteos unos a otros está en el contexto de ser lleno del Espíritu Santo. Pero esta división me dice como que es algo totalmente distinto. Se acabó el tema de la llenura del Espíritu Santo y ahora voy a hablar un nuevo tema. Pablo sabía escribir y él veía que escribiendo en línea, todo ese argumento era lineal. No paraba así y ahora voy a tratar un tema totalmente nuevo. Entonces, si nosotros nos saltamos acá, nos vamos a perder. Y podemos predicar del versículo 21 en adelante, sí, porque también hay una división ahí natural. La sujeción va a ocupar un lugar bien largo, hasta el versículo 33. Pero si yo no asumo el contexto de ser lleno del Espíritu Santo como condición para someternos unos a otros, perdí mucho del mensaje, de lo que Pablo quería decir. O Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el contexto de Romanos 8:28?
dice el versículo 15, no, versículo 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si somos coherederos con Cristo, vamos a padecer junto con Él, vamos a sufrir junto con Él. Esto me da el contexto. Ahora, versículo 18 en adelante me va a mostrar cómo cosas que yo puedo creer para poder vivir en estas tribulaciones, en estos padecimientos. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Aunque yo sufra con Cristo, yo tengo que saber que los padecimientos de acá no se comparan con la gloria venidera. Uno. Segundo, el Espíritu Santo intercede. Él me ayuda. Versículo 26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tercero, todas las cosas, y está hablando ahí específicamente acerca de los padecimientos, porque somos coherederos con Cristo, todas las cosas, estos padecimientos, cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Claro, y específicamente con el padecimiento que están sufriendo Por causa de Cristo. en ese contexto histórico. Entonces nosotros, si sacamos el versículo 28, del 28 hasta el 39, y mi Biblia también hace la división en el versículo 28, como si fuera un texto totalmente distinto, yo me pierdo de lo que me está diciendo antes, de las otras dos afirmaciones que son importantes para que yo pueda vivir en el contexto de que yo voy a padecer, porque yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces yo necesito de esta predicación expositiva, porque si no, yo voy a tomar el texto y me voy a perder toda la rica información que Pablo me dio para llegar ahí. Entonces la predicación expositiva me va a ayudar. Vamos a ver después. No existe predicación expositiva sin contexto. ¿Puedo predicar temáticamente sin contexto? Sí. ¿Puedo predicar textualmente sin contexto? También. Y eso no es bueno. Pero yo no puedo predicar expositivamente sin contexto. Siempre necesito el contexto de el texto que voy a predicar. Por eso también es trabajosa también la predicación expositiva. Y por eso yo predico también libro por libro. Porque también es muy trabajoso predicar un capítulo en cada libro de formas distintas. Porque voy a tener que estudiar el libro completo para predicar un capítulo. Mejor predico el libro completo y lo predico entero. Y los hermanos, yo llego a predicar y ya saben el contexto que se está viviendo en el momento. Porque ya lo expliqué en la predicación anterior. Es posible, que escuché hace un tiempo atrás, que alguien predicaba expositivamente un libro entero, en un sermón. Es posible, me llamó la atención. Digamos que no lo dijo una persona... Sí. Mark Dever. Pues, Mark Dever, el pastor de la iglesia bautista de Capitol Hill, como la iglesia que está cerca de la Casa Blanca. Varios presidentes se han congregado en esa iglesia. Él hizo una serie de 66 sermones en un libro cada predicación. ¿Es posible? Es posible. Si yo tomo todo el argumento, porque la predicación expositiva es predicar argumentos. Si yo tomo todo el argumento, porque todos los libros de la Biblia van a tener un tema central. Si yo tomo este tema central, y sin duda no va a ser lo profundo que el sermón predicado en 50 sermones, pero yo puedo ser fiel predicando expositivamente un libro completo, sí, porque presento la idea completa. ¿El propósito de Juan? ¿Cómo? ¿El propósito de Juan? ¿Está aplicando usted? Sí, pues.